Nin hao, ma. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio sobre la historia de traducciones no asiáticas, eurocéntricas, europeas, americanas del I Ching. En esta oportunidad, disculpen, estaba compartiendo, vamos a trabajar con otro periodo. Recuerden que en el episodio anterior habíamos trabajado con el periodo colonial, habíamos desplegado lo que es un poco el periodo colonial, según esta clasificación que propone el filólogo francés Cyril Chavary. Em, Él propone estos tres periodos: colonial, hippie, el periodo de la nueva escuela. Entiendo que hay que agregar un periodo más, que es el periodo revisionista, que ya lo veremos. Entonces, en el anterior video hemos trabajado, hemos recorrido el periodo colonial. En este vamos a trabajar el periodo hippie de traducciones no asiáticas. Saben que evito usar la palabra occidental. Entonces, traducciones no asiáticas del I Ching. Comencemos con el periodo hippie entonces. Como recordarán, un texto estándar canónico fue la publicación en 1924 de la traducción de Richard Wilhelm directamente sobre el original. Trabaja muchos años Wilhelm en el texto, sobre todo está trabajando con la edición Kangxi de 1716. Eh, pero recuerdan, como habíamos mencionado en el video anterior, no tiene mucha repercusión en el público. Es decir, tiene buena recepción el texto en los círculos intelectuales europeos, sobre todo eh, estaba limitado a aquellos hablantes que podían leer el alemán, porque la traducción es al alemán, como habíamos visto, y había quedado restringida sobre todo a los grupos intelectuales. No fue una traducción muy popular. Eh, para que se transforme en popular la traducción de Richard Wilhelm, vamos a tener que esperar un tiempo, porque paradójicamente otra traducción va a ser popular esta traducción de Wilhelm. Y es esta que tienen en pantalla. Ni más ni menos que la traducción al inglés de la psicóloga junguiana Carrie Baines, que pertenece obviamente al círculo junguiano, que la tiene, es la única foto creo que hay de ella, donde traduce entonces, no directamente el texto chino, sino traduce la traducción de Richard Wilhelm al inglés. Eh, Se traduce, la primera edición aparece en 1951 y es importante porque tiene el espaldarazo ni más ni menos que el jefe de la escuela, ¿no? Es su maestro de alguna manera, que es Carl Gustav Jung. Prologa esta primera edición, tiene un fuerte impacto en el público, es muy bien recibida. Obviamente el contexto mundial no es el mismo. Cuando Richard Wilhelm publica, había terminado la Primera Guerra, Europa estaba en transición, se aproximaba una Segunda Guerra. Eh, Como ya saben, para 1951 la Segunda Guerra Mundial terminó. Si bien hay un contexto tenso en el mundo, sobre todo está prefigurando lo que va a ser la Guerra Fría, bueno, es otro el contexto, es otro el público, es otra la lengua. Hacer inglés y mal al alemán hace que tenga un poco más de, de recepción. Y como digo, el prólogo de Jung es fundamental. Es el prólogo que todos y todas ustedes conocen porque está en la edición en lo que traduce Goldman para Sudamericana. Él lo reproduce. Y la tercera edición, fíjense que hablar de ediciones, ya esto es importante porque quiere decir que el texto es comprado, es leído, es vendido. Entonces, en su tercera edición, ya para 1967, el prólogo es ni más ni menos que de Helmut Wilhelm, es decir, el hijo de Richard Wilhelm, que también es sinólogo Helmut. También lo tienen reproducido, traducido por Goldman en la traducción que él hace para Sudamericana. Entonces,
todo este cúmulo de factores hace que este sea, digamos, Wilhelm empieza a ser popular gracias a esta traducción y a estos prólogos que le dan un espaldarazo. Hago un pequeño paréntesis con respecto a Helmut Wilhelm. Eh, Helmut Wilhelm obviamente no hizo una traducción de Lichín, pero sí trabajó el texto en diferentes conferencias, incluso son en general conferencias lo que está compilado en textos. Dos de ellos se consiguen traducidos al español, por ejemplo, el significado del I Ching es este que tengo aquí, como pueden ver. Es un librito editado por Paidós Orientalia, de hecho es el número 2 de la colección. Eh, Tiene ensayos de diversa índole sobre el I Ching. Luego tiene unas charlas que él dio, también está traducido como 8 lecciones sobre el I Ching. Carrie Baines también traduce esto al inglés, ¿no? Por supuesto. Bueno, ya hace rato se editó en Marimar, también traducido al español, y el que no se tradujo todavía, por lo menos yo no tengo registro que se haya traducido de manera oficial al español, es este que tiene ahí, ¿no? Podríamos ver cielo, tierra y ser humano en el libro de los cambios. Es un poco más teórico este texto de Helmut Wilhelm. Bueno, para que sepan que Helmut también escribió, es interesante por si quieren recorrer sus trabajos. Dicho sea de paso, Richard Wilhelm lo único que hizo en su vida no fue traducir el I Ching, por supuesto. Por ejemplo, tradujo el Lao Tzu, tradujo poesía, pero bueno, se lo asocia mucho también a Richard Wilhelm con el I Ching, ¿sí? Entonces, aquí tienen también algunos textos de su hijo, Helm. Como le decía, el contexto cambió para cuando sale la traducción de Carrie Baines, porque estamos en un contexto de posguerra, la sociedad y la economía está cada vez más tecnocratizada. Eso va a generar un descontento, sobre todo en la juventud de la época, una juventud que obviamente no está a favor de la tecnocratización, de los tecnócratas, del Estado como regido por tecnócratas, y obviamente el contexto bélico, menos que menos van a estar de acuerdo con esto. Por lo tanto, esta juventud que protesta tiende al pacifismo, a la liberación, al ecologismo. Entonces se da una dialéctica, una tensión entre el mundo que se está organizando y la juventud del momento que protesta, que no está de acuerdo. Esta tensión da lugar a una contracultura que va a ser la que rija los años 60 y 70, que es ni más ni menos que la contracultura del movimiento hippie. Entonces, este es el contexto en el que la traducción de Carrie Baines es bien recibida, sobre todo por este tipo de lectores. Bueno, tiene allí unas imágenes, el amor, no la guerra, toda esta protesta, ¿no? contra lo que decíamos, son todos jóvenes, como ven. En la otra imagen hay toda una liberación a través del cuerpo, de la danza, obviamente a través del uso de alucinógenos. Eh, pero en todo esto, tengamos en cuenta que en toda esta cultura, en este movimiento contracultural joven, va a estar muy presente esto que va a aparecer en pantalla, justamente, que es ni más ni menos que el sistema del I Ching. Va a estar muy presente en esta cultura y toman muy en cuenta entonces esta traducción al inglés que mencionábamos, una, una cultura que a su vez tiene eco en los referentes del momento, como puede ser los Beatles en este caso, que se hacen eco del movimiento hippie. Pero si realmente hay un texto que es asumido por la cultura hippie, no es tanto la traducción de Gary Baines, sino la de John Blofeld. Esta sí es la traducción que se apropia la cultura hippie. Como bien ven ahí, I Ching, el libro del cambio, una importante nueva traducción del antiguo texto chino de adivinación, ¿no? Entonces, ya la portada lo dice todo. Este texto aparece en 1965, publicado en 1965, en pleno auge de la cultura hippie.
Lo traduce John Blofeld justamente. No es académico, no, de hecho no terminó la carrera universitaria que empezó, pero sí es un sino, un filo budista, eh, un, también es un adepto a la cultura china, digamos. Entonces lo que él hace, como vive en China también, vive un tiempo en China, logra traducir el texto, una traducción muy singular. No es lo único que publicó Blofeld, ¿no? Por ejemplo, creo que lo pueden llegar a conocer, porque también está traducido al español. Taoísmo, es un libro que creo que es ya un clásico sobre taoísmo, Camino hacia la inmortalidad. Bueno, este libro sobre su experiencia creo que está traducido al español como Beijing, bueno, con otra grafía, ¿no? Pekín me deslumbró. Pero creo mi viaje por la China mística, bueno, luego que relata sus años en Beijing, justamente. Y es decir, esto lo habilita para hacer la traducción del texto, traduce directamente el texto chino, ¿no? Y bueno, su autobiografía, La Rueda de la Vida, que por otra parte cuenta sus años, su experiencia en un templo, en un monasterio eh, en China, en un monasterio Chan, ¿no? En un monasterio Zen. Entonces, bueno, es un autor bastante prolífico, escribió mucho más, pero volvamos, tiene esta traducción importante del libro de los cambios. Y hay algo particular, noten lo siguiente. Estábamos acostumbrados por ejemplo, Das Buch, das Wandlungen en Wilhelm, aparece traducido como el libro de los cambios o las mutaciones, pero fíjense cómo traduce Blofeld, en singular. Y en esto es pionero porque traduce el carácter y, que es un carácter, ustedes saben, en chino los caracteres no manifiestan género, número, tienen categorías morfológicas, entonces no sabemos si son plurales o demás, el contexto lo determina. Entonces ese carácter, que es el que significa mutación, cambio, que originalmente, no sé si lo notan, es incluso un pictograma de camaleón. Eh, Él dice que justamente es preferir el singular antes que el plural, pues, como dicen en la introducción de este texto, en este contexto universal, los cambios individuales son relativamente poco importantes. Lo que necesita ser enfatizado es el proceso mismo del cambio. Por eso él elige eh, traducirlo de esta manera, ¿no? El libro del cambio. Y bueno, esto va a ser importante en su concepción, en la traducción que él tiene. Es una traducción bastante orientada al oracular, a la adivinación. Quizá la de Richard Virgen, que ya la conocen, está más orientada a lo sapiencial, ¿no? Más confucianista, más sapiencial. Esta no, está pensada justamente en este contexto también, este movimiento hippie, de manera tal que pueda ser usada de manera mucho más oracular. Y él ofrece además, como dice ahí, una nueva traducción, no solo porque va a traducir el texto, sino por el estilo de traducción que trata de respetar el sentido, por lo menos, ser fiel al sentido del original chino. Es un texto de época, digo, hoy por hoy, obviamente uno lo puede leer, lo puede tener en cuenta, pero es un texto de época y se hace eco bastante bien de la época para la que sale y el uso al que está destinado. Aquí tienen un ejemplo del hexagrama 24, ¿no? Fu, fu. Retornar, podríamos traducir. Esto es todo, ¿eh? Esto es todo el texto, fíjense, entonces el cual, hexagrama, la descripción, una pequeña descripción, un comentario. eh, Después las líneas y unas notas cuando lo requiere. Es muy escueto, es muy breve. Esto es todo el texto, obviamente no tiene las alas, tiene nada, es simplemente lo que ven en pantalla y no mucho más. Como digo, está orientado al uso estrictamente oracular. ¿Sí? Algo para decir del texto que es importante es que tiene un prólogo de un lama, el lama Anagarika Govinda, pero además tiene una muy larga introducción de Blofeld, muy larga y muy buena introducción que es bastante interesante de leer aún el día de hoy, es realmente sustanciosa.
Pero bueno, el texto es lo que estamos viendo en pantalla, ¿sí? No, no mucho más. Hay una traducción al español. Este libro recién se traduce en 1986, lo hace EDAF a través de la colección La Tabla Esmeralda. Yo lo tengo aquí para que lo vean, ¿eh? El texto está traducido. Buena parte es la introducción. Así que sí, lo pueden conseguir en PDF, seguro en inglés, en español solamente en físico, hasta donde tengo entendido no hay PDF de la traducción, pero está traducido. Bueno, dijimos que toda esta cultura usa el texto. Acá tenemos una imagen, bueno, de un referente cultural de la época, ¿no? Como John Lennon y Yoko Ono, que claramente están leyendo un texto taoísta, Lao Tzu. Eh, es decir, que tienen, John Lennon como referente, tiene un acercamiento a la cultura china a través de sus textos, por supuesto, a la cultura espiritual china, filosófica china, pero creo ya de sobra conocido esto que dice John Lennon en una entrevista que le hacen, donde, ¿no? Dice lo siguiente: no creo en la magia, no creo en el I Ching. Fíjense que, por lo menos, al mencionarlo, es decir, es un texto que él conoce. No creo en la Biblia, no creo en el tarot, no creo en Hitler, no creo en Jesús, no creo en Kennedy, no creo en Buda, no creo en el mantra, no creo en el Gita, no creo en el yoga, no creo en los reyes, no creo en Elvis, no creo en Zimmerman, no creo en Beatles, no creo en mí. Perdón, solo creo en mí, en Yoko y en mí, y esa es la realidad. Fíjense qué interesante, porque todo lo que conoce Lennon en realidad, ¿no? Más allá de la provocación, conoce el I Ching, conoce la Biblia, conoce el tarot, conoce a Jesús, conoce al Buda, conoce toda la cultura yógica, ¿no? A través del yoga, del mantra, obviamente, la Bhagavad Gita, etc. Para la época también hay un referente de la cultura del movimiento hippie, que es un joven Bob Dylan, sobre todo en su vertiente más folk, ¿no? Ustedes saben, el hippismo tiene su vinculación con la música psicodélica, el rock, pero también del folk. Y en una entrevista que le hace un diario de Chicago en 1965, el entrevistador le pregunta: ¿qué pasa con la religión y la filosofía? A lo que un joven Dylan responde: no tengo ninguna religión ni filosofía. No puedo decir mucho sobre ninguna de ellas. Mucha gente sí las tiene. Y está bien si realmente siguen un código determinado. No voy a ir por ahí cambiando nada. No me gusta que nadie me diga lo que tengo que hacer o creer, cómo tengo que vivir. Simplemente no me importa, ¿sabes? La filosofía no puede darme nada que no tenga ya. Lo más importante de todo, lo que lo abarca todo, se mantiene en este país. Es una antigua filosofía y religión china. Realmente lo fue. Y esto es lo que remarco. Hay un libro llamado I Ching. No estoy tratando de promocionarlo. No quiero hablar de ello, pues es lo único que es asombrosamente cierto. Punto. No solo para mí. Cualquiera lo sabría, cualquiera que camine por el mundo lo sabría. Es todo un sistema de descubrimiento de cosas basado en todo tipo de cosas. No hace falta creer en nada para leerlo, porque además de ser un gran libro en el que creer, también es poesía muy fantástica. Es decir, fíjense la importancia que aparentemente tiene en un joven Bob Dylan, en un texto como Lichín, insisto, ¿no? En este contexto, en donde está fuerte la tradición de Kerry Baines, que es la de Billings, ya sabemos, y sobre todo la de Blofeld dando vuelta en el mundo anglosajón. Aparece, no voy a decir mucho, pero pueden poner pausa al video o buscar la canción. Esta es una canción del primer disco de Pink Floyd, ya, con Syd Barrett, por supuesto. La canción se llama Capítulo 24, es del disco de 1967 en este contexto. Pongan pausa o busquen la canción, tómense un minuto, lean cualquier traducción de el hexagrama 24 y la letra básicamente parece un texto de Lichí, ¿no? Eh, Fíjense cómo está muy presente también en una banda, en este caso de rock psicodélico, como es Pink Floyd, a finales de los 60, principios de los 70. Bueno, todo esto dio lugar, obviamente, el movimiento hippie también es toda una exploración de la conciencia, apertura de conciencia a través del uso de alucinógenos. Da lugar a diversos estudios, por ejemplo, este texto de Ralph Metzner, que es un psicólogo experimental,
en donde trabaja con alucinógenos y tiene este libro, Mapas de la Conciencia, en donde trabaja diferentes sistemas y dedica un capítulo entero a I Ching, como acá ven. Y bueno, es en esta línea, ¿no? de trabajo psicológico a través de la apertura de la conciencia. Tiene algunos esquemas interesantes, como este que muestro aquí. Fíjense que para la época es interesante, ¿no? Toda esta concepción también ecologista, holística, donde tenemos los 8 trigramas, y es un lindo esquema que aparece en el libro, ¿no? Chien, Hun, Chen, bueno, Ken, ¿no? Tui, Li, ¿eh? Interesante, Kan. Bueno, interesante esquema, ¿eh? Lindo esquema, por otra parte. En la misma línea, bueno, este libro es, creo que ya un clásico, El paisaje invisible, ¿no? De Terence McKenna y Dennis McKenna, que no son psicólogos, sobre todo Terence McKenna es un escritor, es un activista americano, también de esta época. Perdón, el libro de Messner se publica en 1971 y este en 1975, en donde, bueno, el subtítulo lo dice todo: Mente, alucinógenos y el I Ching. Bueno, es para explorarlo si les interesa, pero fíjense cómo abre un juego hasta ese momento. Imagínense, ellos para Richard Wilson a veces es imposible de pensar, el contexto era otro. Donde, bueno, esto aparece en el texto, que tienen un hongo alucinógeno, distintas reacciones químicas que producen el cuerpo, en el cerebro, y cómo esto se puede vincular con el lenguaje de Grishin. Muy propio de la época, por cierto, ¿sí? Esto no es una traducción, por supuesto, sino que es un estudio de Grishin en esta clave, ¿no? De acuerdo con estos códigos culturales que estamos mencionando. Eh, Hay un libro que realmente no tiene fecha ni autor, porque el autor usa un seudónimo, Mijael Servetus, se usa un seudónimo latino, latín, pero bueno, una versión gnóstica del libro de los cambios. Fíjense, estudios en el solipsismo criptoteológico. Bueno, no es un texto de época de los años 70, por lo menos tiene que ser de los años 90 este texto por el tipo de traducciones a las que apela para trabajarlo. No es una traducción, es más una versión, pero me interesa porque fíjense a quién tiene en cuenta. A Terence McKenna, justamente, donde dice, bueno, el chip no es magia, es una ciencia que no podemos entender. Que presente, ¿no? Por más que pasaron las décadas, sigue estando este pensamiento, este uso del sistema Lichín como liberador por una juventud que está en contra de una cierta cultura bélica, tecnocrática, cómo fomenta la liberación, la expansión de la conciencia. Y el I Ching para esta cultura va a ser clave, ¿no? En los 60 y los 70 va a ser un sistema, diría yo, más que un texto de base para toda esta juventud que, bueno, con las décadas va deviniendo un poco más adulta, por supuesto. En esta línea también aparecen trabajos, esto es un poco posterior, pero fíjense, no importa, ya no estamos en la era hippie, por decirlo así, en el periodo hippie, pues este libro es principio de los 90, pero cómo se hace eco de toda esta línea de trabajo con el I Ching, donde, bueno, tenemos este libro de Marisol González Sterling, el I Ching y la psicología transpersonal, que está en inglés y en español, están las dos versiones, en español está por EDAF. No, bastante interesante, también lo tengo aquí. Fíjense, es un libro bastante interesante. Siempre hay que leerlos en contexto, en época, códigos. Hoy en 2024 quizás hay algunos aspectos que podríamos en duda, pero siempre tenemos que ubicarnos, ¿no? Sobre todo un texto tan rico, tan leído, tan traducido, tan trabajado como es el I Ching. Bien, esto entonces sería todo lo que hace a este capítulo. Eh, Hemos visto en el episodio 1 el periodo colonial. Aquí hemos visto lo que hace traducciones en el periodo hippie, sus usos. Y la próxima es ver en un episodio 3 la nueva escuela, ¿no? Qué traducciones aparece, en qué contexto mundial, con qué paradigmas, con qué tipo de pensamiento. Este, Como habrán visto, cada traducción tiene su impronta y la época también le va dando una impronta, no solo
la manera de entender el mundo, no solo la cosmovisión del traductor, sino que es mucho más contextual y holístico. Así que bueno, por mi parte les quería agradecer por mirar, por llegar hasta aquí. Si les gustó, le pueden dar un like. Obviamente pueden comentar lo que quieran, será bienvenido, será respondido, pueden hacer sugerencias. Y quedo entonces muy agradecido por este nuevo episodio que aquí ha llegado a su fin.